Vamos a pasar a otra información y con la llegada de los españoles a nuestro continente sin duda se dio un gran intercambio comercial y cultural. Un gran aporte del México prehispánico para el mundo sin duda fue la grana cochinilla. Y esta historia la podremos conocer en una exposición que mi compañera Mariana Sánchez nos da los detalles. Para resaltar la importancia de cómo un insecto domesticado en la época prehispánica, alojado en el nopal, alcanzó una importancia a nivel artístico, político, económico y social por la obtención del ácido cármico o colorante rojo, mejor conocido como grana cochinilla, el Museo del Palacio de Bellas Artes y numerosas instituciones y especialistas nacionales e internacionales exhiben la muestra Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, cuyo objetivo es abundar acerca del impacto de este pigmento en la paleta de grandes maestros de la pintura, así como ahondar en el conocimiento de esta aportación de México al mundo, que alcanzó gran protagonismo dentro de la historia. Es la primera vez que se dedica una exposición a los usos artísticos de la cochinilla, tanto en México como en Europa. Fue preparada durante el Coloquio Internacional Rojo Mexicano que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes en 2014 y en donde participaron científicos de los museos más importantes del mundo. Resaltar la importancia de este producto milenario, cuyas características genéticas le permitieron destacarse entre otros pigmentos y posicionarse como uno de los predilectos entre los artistas como Tintoretto, Tiziano, Turner, Renoir y por supuesto Van Gogh, de quien hoy día sabemos que aproximadamente 40 de sus obras utilizan este maravilloso pigmento mexicano. Rojo Mexicano se divide en 5 secciones que muestran 70 obras, 49 procedentes de colecciones nacionales y 21 piezas de 11 museos internacionales. La exposición estará abierta al público del 10 de noviembre de 2017 al 4 de febrero de 2018. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.